Primero Dale. quiero saludarlos a todos, contarles que este canal que abrí, mi idea es, bueno, poder transmitir muchos conocimientos que tienen que ver con astrología, pero aparte, en mi filosofía o en mi manera de ver y de espiritual, de vivir, considero que hay un montón de gente que trabaja desde muchas y diversas técnicas que nos aportan al crecimiento espiritual eh, y físico también, ¿no? Y me encanta poder tener esas personas aquí en vivo porque siento que tienen la posibilidad de llegar a mucha más gente, de expandirse, de mostrar lo que hacen y en lo cual se han cultivado todo este tiempo y que ofrecen un trabajo magnífico para toda la humanidad, ¿no? Entonces, poder compartirlo a gente que a lo mejor no conoce, no sabe, o que quizás inclusive está en un momento de preguntarse cosas que puedan tener con la salud, en este caso, o con la enfermedad, o diferentes cosas, y de repente les resuena y dice, ah, qué bueno, porque puedo hacer una consulta, puedo ir, puedo... Bueno, son maneras de encontrarnos, ¿no? A nosotros mismos. Hoy quise invitarlo a Martín. Martín me parece un profesional excelente, que tuve la suerte de hacer terapias con él y que cuando vaya a Argentina voy a reservar mi turno. Y quiero que él les explique el trabajo que hace. Eh, y bueno, y acá lo tenemos y ya son un montón de gente, Martín. Sí. Lauti nos saluda. Hola, Hola, Lauti. Pelu. Hola, Lauti, ¿cómo estás? Bueno, ¿querés empezar a contar un poquito de tu trabajo? O lo que Bien, vos quieras empezar a hablar. bien. Vamos a empezar un poquito a contarle a todos los que están viendo el vivo de lo que se trata la osteopatía, ¿sí? Es una técnica que tiene aproximadamente 150 años, es una técnica eh, que evalúa y ve a la persona en su integridad para encontrar no tanto en osteopatía hablamos de salud y enfermedad, sino de ver el desequilibrio o el equilibrio, ¿no? Cuando la persona está en desequilibrio es lo que conocemos la gran mayoría de nosotros como el desarrollo de una afección o enfermedad. Eh, lo que busca la osteopatía es encontrar ese desequilibrio y lo evalúa integralmente. Por eso es muy interesante cuando vienen los consultantes, yo les explico que lo importante de esto, la osteopatía no entiende de diagnósticos, si bien sí lo hace, por supuesto, porque estudiamos en Facultad de Ciencias Médicas, pero entiende de responsabilidades. Entonces, cada persona que viene a la consulta tiene que entender que para lograr una mejoría tiene que hacer un cambio y es su responsabilidad. Por eso la osteopatía está para explicarle y hacerle entender cositas que todavía aún no conoce de la capacidad que tiene el cuerpo de autocuración y darle herramientas a esa persona para que se pueda responsabilizar y entender por qué llegó a ese desequilibrio que generó la enfermedad o el dolor o la patología. ¿Sí? Mm, sí, qué bueno y qué difícil es a veces, ¿no? Cuando a veces tenemos esas pequeñas afecciones crónicas y reconocer de dónde viene o lo que originó eso, nos es muy difícil encontrarlo sin la ayuda de los profesionales adecuados también, ¿no? Sí, a mí me gusta comentarle un poquitito en el hecho de decir a dónde están, digamos, los que curan, ¿no? Y yo digo, bueno, hay excelentes profesionales. La mayoría me dice, y están en las capitales de los países importantes y demás. Digo, sí, hay excelentes profesionales de la salud, los cuales nos van a colaborar, ¿no? Sean de cualquier índole, ¿no? Médicos, psicólogos, osteópatas, etcétera, nutricionistas, que van a estar ahí para ayudarnos, pero los únicos médicos que curan están en un lado, ¿no es cierto?, que son dentro nuestro y son los órganos y las glándulas. Entonces la idea de la osteopatía es compartir esa información y que la persona sepa que tiene la capacidad de autocuración y se encuentra en sus órganos y sus glándulas, ¿no? Lo que pasa es que esos órganos y esas glándulas tienen horarios de trabajo, ¿no? Que, bueno, la mayoría ya debe conocer, que es el ritmo circadiano, ¿sí?
en el cual la persona tiene que cambiar ciertos hábitos de vida, por eso digo, no es dieta, sino son cambios de hábitos para cambio de vida, ¿no? Entendiendo no solamente qué como, ¿sí? El horario que como, el horario de descanso, ¿sí? Y cambios a nivel de hábitos en toda índole, no solamente de ejercicio físico, sino cambios a nivel emocionales, ¿no? Entonces ir entendiendo de a poquito, todo eso es importante y si querés podemos ir hablando de un ejemplo para que no se haga tan pesado, ¿te parece, Lau? Dale, me parece. Sí, algo que te quiero preguntar, Martín, es vos en qué, o en, ay, no sé bien cómo preguntarlo, pero en qué campo o en qué cuerpo sentís que se crea o que se crea la enfermedad, ¿no? ¿Entendés más o menos lo que te quiero Sí, preguntar? sí, sí, perfecto. Sí, muy claro, gracias. Sí, yo trato de comenzar, porque lo más importante es que la persona pueda empezar a sentir más que pensar lo que siente. Y para sentir tiene que pensar, tiene que hacerlo desde su parte orgánica, ¿no? Su parte orgánica son los órganos, entonces tienen que entender cómo están esos órganos, ¿sí? Para entender que si hay una inflamación de intestino, ese intestino no está funcionando correctamente químicamente, ¿sí? Entonces no va a poder mejorar el funcionamiento que hace. Entonces, para entender un poquito la osteopatía, analiza a la persona evaluando su sistema facial, ¿no? La fascia es un tejido conectivo, se hace una evaluación, más allá de toda la anamnesis importante, que se le hacen preguntas al paciente de lo que dije anteriormente, cómo come, cómo va de cuerpo, cómo está su ciclo menstrual en el caso de las mujeres, ¿sí? Pero también se evalúa la fascia, y esa fascia, que es un tejido muy importante, es toda una red, ¿no es cierto?, que une músculos, órganos, glándulas y se inserta en toda la parte ósea, ¿sí? Por eso encontramos el origen, ¿no es cierto?, de las afecciones desde allí. El osteópata hace una evaluación física, ¿no?, en la cual va a encontrar dónde esa fascia, ese tejido, que no es solamente tejido, sino la fascia es considerado un órgano, ¿no?, porque tiene movimiento, no se mueve. Entonces, para explicarlo muy sencillamente, donde la fascia no se mueve es el origen de la afección. Tal vez una persona viene con un dolor cervical, con cefaleas, ¿sí? Dolores de cabeza irradiados, ¿sí? O dolores hacia los brazos. Entonces dice, bueno, son las horas de trabajo, ¿no? Son las horas de oficina y demás, o son la postura. Bien, yo creo que nos han hecho muy bien y con materia prima de primera, entonces un músculo no se puede fatigar por 8 o 12 horas de trabajo o hacer una hernia cervical, excepto, sacando los factores mecánicos de golpes, ¿no? Normalmente lo hace por lo siguiente, hay un problema en un órgano, digamos el ejemplo del hígado, ¿sí? Un hígado que funciona mal, ¿sí? Está envuelto por fascia, y la fascia, cuando hay una infección, una inflamación, ¿sí? Pongámosle que esa persona a los 15, 20 años, tiene 40, 45, tuvo hepatitis. Y decir, pero ¿cómo? Si ya tengo 45, ¿qué tiene que ver? Que tiene que ver porque la fascia, cuando hubo esa hepatitis de inflamación, en vez de ser un tejido flexible, esto es el hígado y esto es la fascia, ¿sí? En vez de poder permitirle al hígado moverse y acompañar el movimiento, la fascia se adhiere, ¿sí? Y al adherirse, esto no solamente permite que el órgano pierda la capacidad de funcionamiento, sino que empieza a tirar de las inserciones, que es en la parte de una cadena que va hacia otros órganos, ¿sí? Y llega hasta la parte cervical, por decirlo así, muy a grosso modo. Entonces, eso hace una cadena, ¿no es cierto?, lesional, en el cual el paciente tiene esta postura, ¿sí?, donde hay una anteposición de cabeza y uno piensa que es postural, pero en realidad lo que está tirando, ¿sí?, anclando esas cervicales, es el mal funcionamiento del hígado por retracción de la fascia, ¿sí? Entonces se trabaja sobre la fascia para liberar el órgano, para que el órgano empiece a funcionar mejor, y eso permite liberar la estructura y permite mejorar el funcionamiento de los músculos, ¿sí? Además de Bien. eso, eh, Y por ejemplo, que tengas un problema en un órgano, ¿no? Así como el hígado, por ejemplo, ¿no? Que no esté funcionando correctamente.
puede venir también de un problema emocional, se puede generar, digamos, desde un problema emocional. Sí, totalmente. Normalmente se abarca la parte de mejorar el funcionamiento de la fascia para mejorar el hígado, ¿no es cierto?, con herramientas como herramientas nutricionales que pueden afectar el movimiento del hígado, ¿no es cierto?, porque un mal funcionamiento de un órgano va a generar que ese órgano no pueda generar sustancias químicas que permiten ciertas emociones, ¿sí?, por decirlo así, a grosso modo siempre. Y esas emociones, a su vez, también pueden alterar el funcionamiento de la fascia sobre el hígado, entonces no siempre es algo de nutrición, lo que genera un problema hepático, puede ser algo emocional que altera y empieza a disminuir el movimiento del órgano, y eso hace también una cadena lesional que puede terminar con un problema cervical. Por eso siempre tratamos en osteopatía de ir desde la parte orgánica, que es la tangible, mejoramos esa química orgánica, y una vez mejorada la química del órgano, que funcione mejor, va a permitirte ingresar en la parte emocional, ¿sí? Porque si no, no podemos estabilizar, porque a veces nos vamos a la parte emocional, pero no tiene un piso sólido en la cual después trabajar en la parte orgánica. Entonces, trabajamos orgánico, químico, tangible, y después entramos en lo que yo digo a veces intangible, que es toda la parte de herramientas mentales y toda la parte emocional, ¿no? Para luego tener las herramientas y darle herramienta al paciente que pueda equilibrar la parte emocional con la parte orgánica, y eso permitirle un bienestar en toda su salud física. Claro, qué interesante. Y cuando una persona ya llega con un diagnóstico un poco más complejo. Sí, por eso se evalúa, siempre lo más importante es evaluar el ritmo circadiano y tratar de estabilizar la parte química. Cuando se estabiliza la parte química de los órganos y de los hábitos del paciente, se puede empezar a trabajar, por ejemplo, estamos hablando de otras patologías, no es solamente la parte articular o muscular, sino a veces podemos estar hablando de una hipertensión, una diabetes y demás. Tiene que ver con un mal funcionamiento dentro del ritmo circadiano. Está el hígado, el páncreas, el intestino delgado y el cerebro, y el hígado y el páncreas hacen 600 funciones metabólicas aproximadamente, ¿sí? O sea que ahí tenemos casi todas las patologías, más, menos y variaciones de lo que tenemos la gran mayoría. Entonces, pudiendo estabilizar eso, empezamos a trabajar, el paciente empieza a trabajar puntualmente con su patología, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, para dar un ejemplo de por qué es tan importante estabilizar y que el hígado entre en ritmo circadiano. Si el hígado entra en ritmo circadiano, se empieza a limpiar químicamente, o sea, cambia la acidosis por alcalinidad y permite, ¿no es cierto?, que, como dice la charla, el médico que llevamos dentro, porque el que cura las contracturas musculares, cartílago y partes blandas es el hígado. Entonces, si queremos, ¿quién no tuvo una contractura alguna vez, no? Entonces, si queremos no tener más contracturas o disminuirlas desde su origen, debemos entrar en el ritmo circadiano para mejorar el funcionamiento del hígado. El hígado se limpia y va a ser en un ciclo, en un horario, ¿sí? Trabaja en horarios, como le dije al principio, va a sacar las toxinas y va a llevar nutrientes al músculo. Entonces ese músculo vos te levantás al día siguiente con un músculo flexible, pero como no conocemos que nuestro cuerpo funciona con ciclos, ¿qué va a suceder? El hígado no se puede limpiar, no puede sacar el ácido láctico o las toxinas del músculo, claro, y no puede llevar los nutrientes. Entonces ese músculo va a tener fibrosis, o lo que conocemos como contractura primero, ¿sí? Si es en el vientre, y si no tendinitis, ¿sí? O tendinosis, y continúa, y a la larga eso afecta a la articulación, porque un músculo va ¿sí? De articulación a articulación, ¿sí? Entonces lo que hace es, si el músculo está rígido, primero la contractura, claro, después cierra la articulación y empieza a desgastar, y podemos llegar hasta una artrosis o problemas articulares, ¿no? Martín, ¿podrías explicar un poquito más esto del ritmo circadiano? Yo no me queda tan claro. O sea, bien, ¿cuál sería este ritmo? Bien, el mecanismo general es, los órganos funcionan con horarios, el ritmo circadiano es un ritmo solar, ¿no? Y que yo siempre digo, el verdadero jefe de turno de nuestro cuerpo es el sol, y el que maneja esos horarios de trabajo es la glándula pineal, ¿no?
Entonces, para especificarlo va a depender la época del año y donde vivamos en el globo terráqueo. Claro. Pongámosle aquí en Rafaela, que es verano, ¿no? Entonces sale el sol a las 5 de la mañana, la glándula pineal se activa y le da la función, le dice al hígado, todo a través de la parte química, que empieza a generar a través de la T3, T4 y despierte el sistema, ¿no? Entonces, con eso el sistema empieza a funcionar, ¿sí? Y empieza a hacer T4 para despertarnos. Con eso necesita oxígeno, por eso es tan importante el agua, ¿no? De toda esa función, el agua no es solamente como entendemos todo el agua como hidratación, sino el agua es nutrición para el sistema. Nuestro sistema funciona en un 70% con el oxígeno que saca del agua y el otro 30% es comida para nuestras bacterias de nuestro intestino, ¿no? Entonces, O sea que cuando nos levantamos es fundamental tomarnos un vaso de agua. sí, es fundamental los vasos de agua en ayuna cuando nos levantamos porque el cuerpo necesita ese oxígeno, ¿sí? También para metabolizar comida y sobre todo el último vaso antes de dormir, ¿sí? Porque ese vaso es el cual el hígado va a usar oxígeno para limpiarse y después va a tener para despertarnos al día siguiente, porque si no tiene ese oxígeno, ¿sí? Que sacó del agua, va a sacarlo de otro órgano que es el colon, ¿no? Entonces, por eso muchos problemas de columna en general, sobre todo de hernias lumbares, que todos tienen hernias lumbares, viene no por la en sí, en un 90%, viene por una distensión de colon, porque si el hígado no tiene el agua en sistema, va a sacarlo del colon ascendente, ¿sí? Entonces ese colon se va a distender y como todo está envuelto por fascia, ese órgano tiene una inserción en las lumbares y va a tirar, ¿no? Entonces después se comprime, tenemos las vértebras y tenemos el disco, se comprime y después solo el músculo lo que hace es sostener esa tensión hacia adelante de ese colon, ese intestino que está distendido porque han sacado agua porque no la tenía el sistema de la noche anterior, ¿no? Qué increíble esto, y se me viene una pregunta que capaz que es un poco tonta, pero ¿qué pasa con nosotros los argentinos que tomamos demasiado mate? Porque yo a veces me doy cuenta que no tomo agua y que estoy todo el tiempo con el mate, y digo, no es lo mismo porque no es la misma agua. No, lo ideal es, por eso digo, si no, nos encanta y podemos seguirlo tomando, por supuesto, pero yo siempre digo, ordenar a los vasos no negociables. Hay 4 vasos no negociables muy importantes, ¿no es cierto?, que son en ayuna, 30 minutos antes de comer al mediodía, después de comer, antes de bañarse, para las personas que tienen, ¿no es cierto?, elementos hipertensivos, y antes de dormir, porque uno regulando esos 5 vasos, después va a regular la cantidad de mate que va a tomar entre medio, porque el sistema, como funciona con horarios, cada 4 o 5 horas, necesita oxígeno. Entonces, si no lo tiene disponible con agua, lo va a sacar de la mateína, que es del mate. Pero le insume muchísimo más metabolismo sacar de la mateína que del agua. Entonces, agua, y después puedo tomar el mate. Y el mismo sistema, lo interesante de esto, es que la persona empieza a aprender cuándo y qué cantidad necesita. Y no es que tiene que dejar de tomar mate, sino es cuándo. Tomo el vaso antes, el sistema tiene para trabajar tranquilo y usa, ¿no es cierto?, el gasto energético y metabólico para otra cosa y no para sacar el oxígeno de la mateína del mate. Lo tiene directamente del agua, ¿no? Bien, y entonces, gracias, voy a empezar, te juro, ya me diste sed, ya quiero ir a buscarme un vaso de agua. Ay, Ted, Bueno, es necesario, lo usamos para funcionar, no solo sí, para vivir. sí, totalmente. Martín, y entonces, el ritmo circadiano comprende esto de levantarse con el sol, acostarse cuando ya no hay sol, y qué otras cosas. Que otras cosas muy importantes es, el sistema trabaja desde que entra hasta que sale el sol, nuestro sistema, hígado y páncreas en las 600 funciones metabólicas, endócrinas. Cuando cae el sol, el hígado y el páncreas baja 70% de su funcionamiento, entonces todo lo que es metabolismo va a estar mucho más enlentecido. Por eso es muy importante los vasos de agua con el oxígeno. La última ingesta del sistema tiene que ser antes de que caiga el sol, ¿sí? Y qué como también, ¿no? Porque si como cosas de metabolismo lento, ¿sí? Ese sistema que estaba al 100% al mediodía, después que cae el sol, pongámosle en verano 8:30, ¿sí? Va a depender la época del año, como dije, y dónde vivamos, dependiendo de cuándo haya o no sol, va a tardar
5 veces más. Entonces esa comida, por más que pueda ser saludable, una buena combinación de una proteína cárnica con una ensalada, al mediodía va a tardar de 6 a 8 horas y a la noche va a tardar 70 horas, en el cual esa comida va Mm. a fermentar, pudrirse, y ahí va a empezar a haber distensiones intestinales, como lo hablamos antes. Esa distensión después está todo envuelto por fascia el intestino y se inserta en las lumbares y vamos a tener problemas estructurales, que a veces pueden dar múltiples factores, ¿no? Un ciático o algo, y en realidad no viene directamente de la estructura, viene de ese desbalance de la comida tarde. Por eso es tan importante poder regular eso, porque no solamente da problemas estructurales, sino da problemas más graves, como problemas de toda índole, porque puede llegar a dar hasta algunos problemas respiratorios, ¿no? Porque todas las bacterias que tenemos en los intestinos nos cuidan, ¿no? Nos cuidan, depende de qué órgano esté, va a ser su función, ¿no? Sí, qué interesante, Martín. Tenía una pregunta para hacerte y se me fue. Em, bueno, se me fue. Hablo Ya, mucho, ya va a volver otra ya vez. va a volver. Por eso lo del ritmo circadiano te lo cerraba, es los vasos de agua, la hora de comida, qué como, y sobre todo el último y no muy importante, como es química, tienen que estar los cuatro, es la melanina, ¿no? Que la da el sol para la vitamina, para la fijación de calcio, ¿sí? Y nos Mm. permite el desarrollo de un montón de actividades internas, pero también la generan las pantallas, ¿no? La luz blanca, en menor medida la luz artificial, y las pantallas, ¿no? Entonces, eso es muy Wow. importante, por eso es tan importante que las pantallas estén hasta cuando cae el sol, ¿no? Después de eso no, porque si no el sistema no puede entrar en ritmo circadiano y por ende no va a mejorar el sistema, ¿sí? El sistema a nivel hígado, y el hígado no va a poder recuperar el músculo, ¿sí? Y un montón de actividades endocrinas también, no muy importante tanto para la mujer o el hombre. Sí, ya me acordé de la pregunta que te quería hacer. Todos tenemos como un ritmo similar, porque a mí me pasa, o sea, la verdad que levantarme con el sol me es muy difícil. Y acostarme temprano también, ¿no? Como que mi ritmo, inclusive cuando no trabajo, es como muy difícil mantener ese ritmo para mí. Sí. Y entiendo que vivimos en una sociedad que se nos hace muy complejo, pero digo, ¿para todos es el mismo ritmo o hay cuerpos diferentes? No sé. No, no, por supuesto, Lau. Así como lo sentís es porque hay cambios. Entrando en el ritmo circadiano que le lleva más o menos, el cuerpo es sistémico, es cíclico, de tres. Por eso siempre se pide un mes para hacer el cambio, para que cuando el cuerpo empiece a sentir el ritmo circadiano, cada persona se autorregula, y se va a autorregular diferente porque tenemos metabolismo diferente, psique diferente. Pero a nivel biológico general, para poder explicarlo, porque es muy amplio el tema, nadie va a tener metabolismo alto a la noche, ¿sí? Nadie va a tener ingestas o necesidad de una ingesta grande a la noche. Sí va a cambiar, por ejemplo, que vos tengas, por tu metabolismo psíquico o biológico, una necesidad de una comida más abundante a la mañana y yo al mediodía y otro a la tarde, pero nadie va a tener una necesidad a las 11 de la noche, ¿no? Porque los ciclos son de 4 o 5 horas, entonces el último ciclo metabólico normal es a las 6:30 de la tarde, 18:30, ¿sí? Por eso es cuando uno se pasa de esa hora a veces, el otro termina a 10:30 de la noche, 22:30. Cuando uno se pasa eso, empieza otro ritmo metabólico de actividad física, ¿sí? De metabolismo, por eso uno cuando está a esa hora despierto, te va a suceder que no vas a poder, porque entras en otro ciclo metabólico, entonces vas a tener hambre o vas a comer algo sin necesidad, pero tu Mm. cuerpo está respondiendo no a otro ciclo, ¿no? Vuelve a empezar, Claro. somos cíclicos, ¿no? No sé si te contesté Sí, o... sí, 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 me quedó claro. Acá Lauti dice, hilando fino, la calidad de agua y su pH tienen importancia, imagino. La verdad que es cierto pensar que hoy, bueno, acá por lo menos en Cancún compramos el agua porque el agua que viene de la red es muy mala, pero el agua de los garrafones o de los bidones sabemos que no tiene un montón de minerales que normalmente tiene el agua, ¿no? Sí, Hay una calidad diferente y bueno, me imagino que allá es igual. sí, sí, porque son muchas cositas, pero ya que Lautaro nos acercó esta inquietud, es muy importante la cantidad, la calidad, ¿sí? Y cuándo el agua. Por eso no es importante solamente
cuándo la tomo, qué cantidad, que es por cada persona, porque se hace un cálculo para cada persona dependiendo su peso, su estructura, sino la calidad que tiene que tener ciertos minerales y estar solarizada sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, hay muchas técnicas para hacerlo, hay técnicas de magnetismo, hay técnicas externas, eso sería todo para otro vivo. ¿Alguna técnica así cortita como para recomendarnos? Bueno, solarizar el agua, podemos en una botella de vidrio ponerla al sol Esa sería solamente, ¿no? sí, ese sería el primer paso y el más sencillo para hacerlo todos, sería eso. Para comenzar, esa la pueden hacer todos, eh, para después ir consumiéndola y cambia totalmente porque al cambiar la estructura molecular del agua también va a permitir un cambio en la estructura molecular. Si decimos que sacamos del agua y somos agua, va a importar la calidad. Lo que pasa es que a veces son muchas cositas por cambiar al principio, entonces tratamos de ir de a poco, pero el que ya está más avanzado y conoce, es genial poder ya hacer eso. Qué bueno. Y bueno, y una preguntita más con respecto a esto del agua. ¿Agregarle un poquito de agua de mar es bueno? Porque sí se Sí, utiliza sí, mucho esa técnica, ¿no? Ese método también. sí, por eso digo, dependiendo, eso habría que evaluar cada caso, es muy bueno, pero habría que evaluar cada Mm, caso, no porque no se pueda, sino es muy importante ordenar el cuándo. A veces hay tanta información que se hacen muchos cambios, pero no se mejora la base, que es el ritmo circadiano, ¿no? Porque a veces consumimos cosas que son muy buenas para el cuerpo, lo que pasa es que si el hígado del páncreas todavía no se pudo limpiar, el hígado del páncreas es el que metaboliza y reparte, entonces no es eficiente, entonces lo que introducís es muy bueno, pero el órgano no tiene la capacidad todavía de repartirlo y no va a ser perdurable en el tiempo eh, para la persona, ¿sí? bien. Y Martín, para mí tus sesiones son, bueno, son con todo tu conocimiento científico, pero también yo siento que en cada una de tus sesiones se abre algo como a nivel emocional, espiritual, hay mucha movilización. Y de hecho cuando vos hablás, o lo que yo recuerdo de tus sesiones, también es como, bueno, vas nombrando, no sé, el lado femenino, el lado masculino, como son muchas cosas que a veces nosotros los pacientes ni siquiera alcanzamos a entender en una sesión lo que nos estás diciendo o nos vamos con ideas de no sé qué. Y después, cuando vamos haciendo otras sesiones, como que todo eso se va aclarando un poco, ¿no? Pero yo siento que tu trabajo es súper integral, o sea, no tiene, si bien científicamente y la parte técnica la tenés hiper, súper clara, pero siento que lo abordás también desde otros lugares, ¿no? No sé, me gustaría como preguntarte qué relación o cómo, o si vos encontrás una relación entre tu trabajo, la osteopatía, el trabajo que vos haces en consultorio, también con toda esta parte de desarrollo espiritual, emocional, con brindarle herramientas a la gente en su evolución, tanto física, sanar a nivel físico, pero también sanar en otros planos, ¿no? Sí, sí, totalmente. El abordaje es integral, sí, si bien se empieza con todo lo que expliqué, que parece un poquito pesado, pero es mucho más sencillo, de la parte orgánica, técnica, científica del cuerpo, luego se pasa a un segundo paso en el cual la persona empieza a entender cuánto de eso orgánico, sean músculos, sea un órgano que está mal, una enfermedad, viene de un aspecto emocional y energético. Por eso hay todo un proceso en el tratamiento osteopático en el cual se hace una sesión, pero la persona empieza a sentirse, y cuando hablo de autorregulación es sentirse realmente desde eh, sus órganos, ¿sí? Que permiten sentir lo que es y no pensar lo que siente, solamente que yo siempre digo somos ser humanos, pero la parte emocional deberíamos ser humano, ser humano, la parte emocional, ¿no es cierto? Los traductores directos, yo siempre les explico, son los chakras, ¿sí? Que muchas personas los conocen, y bueno, a través de esos chakras la persona empieza a conocer, por eso está toda la parte de estudiar qué es primero y después de eso empezar a sentirlo. Esa persona empieza a sentir eso y puede entender qué emoción generó un desbalance en ese órgano y no era solo un desbalance
de comida o demás. Entonces empieza a haber otra fase de esa persona en el cual avanza emocionalmente, ¿no? La parte química da claridad emocional, que eso es lo que es lo más interesante del tratamiento, cuando las personas van avanzando en el tratamiento osteopático, no se quedan solamente con algo físico u orgánico, sino que se pasa a una segunda fase donde la persona empieza a entenderse y aclarar para lo que quiera en su vida, ¿no? Qué bueno. De paso, le quiero decir a la gente que nos está viendo que si tienen preguntitas las pueden ir también escribiendo ahí y las vamos respondiendo con Martín. O Martín se las va respondiendo. Yo quiero contar algo de mi experiencia en el tratamiento con Martín, en las sesiones, que las primeras veces que iba, seguramente estaba tan desbalanceada que salía de ahí y a los 2 días a mí me agarraba una gripe tremenda. O sea, era mm, no sé, senté que casi me moría en cada gripe que tenía después de tu sesión, Martín. Pero también sentía que eso iba dando paso a una limpieza que iba haciendo. Yo lo sentía mucho en mi parte energética, o sea, física, sí, por supuesto, pero en mi parte energética. Y, y bueno, poco a poco iba mejorando, ¿no? Em, pero cómo es que cuando uno también empieza a equilibrar, saca un montón de cosas del cuerpo, como eso, ¿no? Como que me agarraban súper gripes después de tus sesiones y que realmente yo lo relacionaba con toda esa movilización, tanto física como energética, como emocional, que había estado haciendo, ¿no? Sí, el Y eso sí le cuerpo. pasa a otros pacientes, o sea, sí, sí también. Sí, lo trabajamos con todos, todo el que quiere, ¿no? Porque siempre en la osteopatía hay un respeto integral por el momento en el cual está el paciente y el momento nos llega a todos, como sabemos, pero se respeta el libre albedrío de el momento emocional y físico en el cual se encuentra, pero el cuerpo habla, como sabemos, lo que el alma calla. Entonces, todos esos procesos que vos sentías con esas gripes después de las sesiones, uno empieza a interrelacionar que en realidad ese desbalance a nivel respiratorio y cambio de mucosas era porque era en realidad un desbalance, las mucosas tienen que estar en vías bajas y no en vías superiores, entonces hay todo un metabolismo y un entendimiento de lo que son las patologías que uno dice, bueno, eso es solo resfrío, ¿no? No, no, no es solo resfrío, sino es algo que uno no entendía emocionalmente, ¿sí? Entonces se estabiliza lo químico para que la persona pueda entender lo emocional y después desde ahí pueda manejar lo emocional para que no se altere lo físico y no vuelva a ser resfrío. Y si vuelve, porque sucede, somos así los seres humanos, entendemos que tenemos que pasar de grado, digo yo, ¿no? No siempre podemos estar en primer grado, el cuerpo cuando te hace eso repetitivo te está diciendo pasemos a segundo. Si pasamos a segundo, ese resfrío es mucho menor o va desapareciendo, o si vuelve, lo entendés por qué, qué está sucediendo en tu vida en la cual no has podido integrar. No hay nada malo, pero no has podido integrar esa emoción en realidad, ¿no? El crecimiento de cada persona es integrar emociones para ir pasando de grado, digo yo, por decirlo de una manera. Claro, qué interesante, sí, totalmente. Bueno, a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, hay un montón de gente que se fue uniendo, Qué bueno. que Hola a nos todos. saluda, que dice, hermoso temón, un placer escucharlos. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias a todos. Bien, Martín, ¿te gustaría profundizar en algo más? O estaría buenísimo si alguien tiene alguna pregunta concreta que hacer, ¿no? O si tiene algo que le está pasando a nivel físico, a nivel corporal, también, porque me parece que enriquecería bastante la charla también. Sí, sí, O si nos quieren contar una experiencia, sumar una experiencia o algo. sí, sí, bienvenido. Y si no, bueno, con lo que yo le decía para que quede, hago un pequeño detalle ahí que es muy importante entender que lo que entendemos de a veces muchos problemas de columna no vienen de columna en sí, sino vienen de una adaptación de una cadena lesional de un órgano o una glándula. Cuando algo funciona mal, eso se retrae y tracciona sobre columna. Entonces, se puede solucionar, ¿no? Vamos desde adentro hacia afuera la mayoría de las veces. Qué bien. ¿Y vos crees que, que todas las enfermedades se pueden revertir
Digo, en algunas me imagino que de acuerdo a la gravedad hay que hacer un trabajo súper profundo, ¿no? Sí, yo creo que Pero cuento que el cuerpo tiene una capacidad de autocuración muy grande, requiere un entendimiento profundo de la persona, de lo que le está pasando, y cambios profundos, porque a veces yo cuando le comento todo esto, el consultante me dice, no, no, yo eso no lo voy a cambiar. Bueno, le digo, no hay inconvenientes, pero si tu forma de hacer las cosas, de pensar o de decir, generaron, ¿no es cierto?, que vos ahora estés así. No está ni bien ni mal, simplemente es que el cuerpo, tu alma, ¿sí?, y tu pensamiento te está pidiendo que pases de grado, ¿sí? Si no lo puedes hacer, no va a haber cambios, ¿no? Entonces, a veces para poder hacer esto hay que querer cambiar, y el cuerpo, la mente y el alma es coherente. Si uno quiere cambia un 20%, tiene una mejoría de un 20%, ¿no? ¿No? Entonces, cuando me preguntaste de patologías o de enfermedades graves, no existe ese 20% porque hay que cambiar 100, ¿no? Para revertir en todos los aspectos eso. Y hay gente que lo logra, pero tiene que cambiar al 100% y bueno, se puede, pero es un trabajo profundo y bueno, obviamente que también es interdisciplinario con otros profesionales de la salud para agregar herramientas. No es que solo la osteopatía tiene todas las herramientas, sino sí, permite que la persona comprenda un poco más allá y que lo comprenda integral al cuerpo, ¿no? Que comprenda no solamente el dolor de espalda, sino que el dolor de espalda viene por un mal funcionamiento de un órgano y a su vez ese órgano puede funcionar mal por algo emocional, porque lo emocional hace cambios químicos igual que una mala comida o que una comida tarde, ¿no? sí, 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 y qué difícil que es cuando tenemos que cambiar esos hábitos, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a llevar la vida que llevamos que muchas veces, no sé, preferimos pasar por una cirugía antes de hacer cambios. Sí. O sea, eso me parece muy fuerte, eh, llegar a eso, a elegir la cirugía en vez de decir, bueno, no, mejor voy a empezar por una buena dieta o por cambiar algunos hábitos, algunos horarios. Eso a veces, perdón que sea repetitivo con la palabra químico, pero lo que pasa es que somos química, somos Sí, eh, matemáticas adentro, ¿sí? Somos geometría. Entonces, todo lo que es sí, químico, a veces, ¿por qué nos cuesta tanto esto que decís? Tenemos hábitos de año. Entonces, pero no solamente que uno puede entender que esto le hace mal, pero bueno, estamos acostumbrados y no cambiamos, sino que hay algo químico que es ese ritmo circadiano, cuando el hígado y el páncreas están, por decirlo así, muy sucios, no nos permiten ver emocionalmente. Eso se llama acidosis claro. metabólica. Si podemos entrar en el ritmo circadiano y bajar un 30%, no es que vamos a solucionar todo, sino que la persona empieza a ver emocionalmente. Dice, ok, mira, ahora sí lo veo, no es que lo voy a hacer inmediatamente, pero ahora sí lo veo y voy a poder cambiar estos hábitos para mejorar todo un ciclo biológico y emocional que bueno, lo había entendido de esa manera porque químicamente no podía hacerlo, ¿no? Por eso es tan importante y yo, la osteopatía, perdón, en general, busca ese cambio químico para que la persona pueda verse emocionalmente y pueda hacer esos cambios de hábito, porque si no, te diría que muy difícil o casi imposible si no hay un poco de cambio químico. Va de la mano de la química, ¿no? Claro, totalmente. Nosotros con unos amigos, Lau, Tibero y otros, y sí, habíamos hecho cuando estaba todavía en Rafaela, una limpieza que para mí fue tremenda, o sea, fue dura, pero lo logramos, que era no comer huevos, harinas, lácteos y carnes durante 21 días, ¿no? Y eso que para mi cuerpo era completamente nuevo, o sea, sentí que químicamente me puso en un lugar, o sea, mi mente, mis emociones, estaba todo súper equilibrado, ¿no? Y ordenado, porque logré hacer una limpieza que muy profunda. Digo, después no se me hizo un hábito, ¿no? No es que seguí con el mismo ritmo, pero sí logré durante 21 días limpiar el organismo y fue un hábito diferente. Y siento que aunque sea tomar algunos pequeños hábitos, nos pueden ayudar como a comenzar el ciclo. Sí. Quizás no podemos de un día para otro decir, bueno, me voy a acostar a las 9 de la noche, me voy a levantar a las 5 de la mañana, pero a lo mejor lo podemos intentar 2 días a la semana, después 3, después 4, después 5, no sé, pienso, como Sí, ir
de a poco, aunque sea tratando de cambiar algunos hábitos. Sí, es muy importante ya poder hacer el intento, pero bueno, como en el sistema es químico y a veces cuando le falta una herramienta no lo puede hacer, por eso es que la persona no puede mantener los hábitos en el tiempo. Por eso normalmente cuando se hace ritmo circadiano no es que se hace un cambio de 7 por 7 días, dependiendo de lo que tenga el paciente y cuán severo, se trata de empezar con un 60%, ¿no? 4 noches seguidas por semana, porque como hay cambios químicos y bacteriológicos, se necesita tener una constancia para que el cuerpo entienda ese cambio. Cuando la Claro, persona entiende ese cambio y entra después del mes que lo puede lograr hacer, ¿sí? El cambio. Después a veces lo pueden mantener o no, pero vos ya entendés que tu cuerpo funciona de una manera, porque lo que me decías, que es muy bueno, ¿no? Las limpiezas hepáticas o limpiezas en general intestinales son muy buenas. Lo que pasa es que la persona no lo puede mantener en el tiempo porque el que mantiene esa base sustentable es la biología del hígado del páncreas, ¿no? El ritmo circadiano, que bueno, a veces se claro. confunde con un ayuno intermitente. Ahí viene una preguntita de uno de Sí, los que nos justo te iba a acompañan, leer esa pregunta de que, que- Vero que- que dice, Martín, ¿qué opinas de los ayunos intermitentes largos de 48 horas? claro, cuando a veces lo charlamos, me pregunta Martínez, ¿son buenos los ayunos? A ver, los ayunos son buenos, volvemos a lo mismo que estábamos hablando recién de las limpiezas hepáticas o limpiezas intestinales o de parasitaciones. Son muy buenas, ¿sí? Que quede claro eso, que son muy buenas. Lo que pasa es que no se mantienen en el tiempo, como dijiste vos, sentimos el cambio, pero después no lo pueden mantener. Entonces, de primero paso a segundo grado y después vuelvo a primero. Entonces el cuerpo nunca uno puede avanzar, no solamente físicamente, sino que a nivel químico, y si no hay químico, la parte emocional tampoco puede avanzar, ¿sí? Porque la parte de emociones usa la química, ¿no? Entonces, en esto de ayuno intermitente, volviendo a la pregunta, perdón, pasa lo mismo. La persona tiene que tener una constancia para tener ayunos y que esos ayunos, porque a veces pasa que la gente que hace ayuno ingiere con su última comida es tarde, es después de que cae el sol a la noche, 8:30, y eso fermenta y eso hace acidosis metabólica. Si no puede limpiarse el sistema, después tenemos un montón de afecciones a largo plazo, ¿no? Que no se ven inmediatos, se ven a los 2 o 3 años. Esa persona tuvo cambios físicos con el ayuno, pero digamos, tenemos unas consecuencias que no son inmediatas, que pueden afectar su salud en distintos aspectos. Por eso es bueno el ayuno, sí, pero primero tiene que haber una constancia. Una persona no puede, a ver, estamos hablando de en India y demás, hay hábitos de vida, por eso es cambio de hábito para cambio de vida, para después luego hacer ayunos y que el cuerpo ya tenga un cambio biológico, ese biológico hace un cambio celular y la célula puede metabolizar diferente. Una célula que tuvo comidas como todos, los hábitos que tenemos todos, de toda la vida, porque estamos todos iguales, estamos todos tratando de cambiar, pero estamos todos iguales, partimos de la misma base, con hábitos que comemos tarde y demás, esa célula está acostumbrada a eso, entonces tiene un metabolismo muy bajo para hacer ayunos y eso puede terminar, en vez de mejorando a largo plazo, enfermar a la persona si no pudo hacer algo con constancia. Por eso es tan importante lograr primero un cambio, un equilibrio en el ritmo circadiano para después ver qué necesita el cuerpo. Algunos necesitarán limpieza hepática, otros empezarán con un ayuno, otro, ¿sí? Con desparasitaciones. Eso se va viendo individualmente dependiendo cómo está la persona a nivel físico y emocional. Bien, acá Ale nos pregunta, ¿ese cambio es posible sostenerlo en el tiempo cuando se logra equilibrar emociones y físico al 100? Sí, totalmente, porque lo que logra la persona, el ritmo circadiano a veces se toma como una dieta, ¿no? Por eso es tan difícil mantenerlo en el tiempo, pero en realidad cuando esa persona puede cambiar esa química, que es acidosis por alcalinidad, empieza a entenderse emocionalmente y elige todas las cosas desde aquí, ¿sí? Y no desde aquí, ¿sí? Esto, elijo la emoción, integro la emoción y después diagramo a través de la psique y el pensamiento las distintas alternativas. Entonces, es algo difícil de explicar con palabras, porque es mucho palabrería, porque la persona lo tiene que sentir. Por eso lo más importante a veces es en la sesión de osteopatía poder sentir ese cambio, como lo explicaste vos. Había cosas que cuando viniste no entendías muy bien, terminabas con gripes, pero esa gripe en realidad envolvía un crecimiento tuyo emocional que solo vos podés sentir para con vos misma, y lo podemos charlar ahora toda la noche acá y no se lo vas a poder explicar a nadie. Eso es muy individual
y de cada uno, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, quiero hacer eh, una reflexión también con la astrología, porque ahora estamos entrando al nodo norte a Piscis, y Piscis nos invita durante un año y medio a sentir y a poder tomar esas decisiones desde el corazón, ¿no? Entonces, qué bueno es también poder alinearnos para sentir, para poder sentir y lo que hagamos que salga desde acá, ¿no? Y no tanto desde la mente. Sí, es que es así, ¿no? La astrología es una herramienta maravillosa que, bueno, yo también a veces la, la recomiendo como herramienta, ¿no? Como dije, la osteopatía no es todo, sino cuando llegamos a cierto punto uno recomienda herramientas porque es la capacidad que tenemos todos y la predisposición de funcionamiento. No es malo, sino que tenemos predisposición para irnos a la derecha o a la izquierda. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué es eso? Es desequilibrio. No es malo irse a la derecha ni a la izquierda. Lo que pasa es que, dependiendo de nuestra carta y demás, vamos más a la derecha y hay que equilibrar más a la izquierda, y algunos más a la izquierda y tienen que ir a la derecha, y lograr un equilibrio, porque eso también es salud emocional y salud biológica, ¿no? Totalmente. Y también qué difícil, yo por ejemplo, muchas veces trabajo hasta las 12 de la noche porque estoy trabajando en shows o en funciones, llego a las 12 de la noche a mi casa después de haber hecho un gran esfuerzo físico y ceno a esa hora, ¿no? Y quizás almuerzo a las 3 o 4 de la tarde, en donde todo el ritmo ya se me desequilibró. Y Sí. muchas veces también pienso en eso, ¿no? Cómo en los trabajos que tenemos, en la vida que llevamos, cómo podemos hacer la mejor manera de equilibrar, de, porque bueno, si vivimos en este mundo, a veces podemos elegir, o siempre podemos elegir, en realidad son elecciones complejas, es decir, bueno, voy a trabajar acá o no voy a trabajar acá, pero mientras hacemos esa transición en poder elegir otra cosa que esté más acorde a estos ritmos también universales, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para ir manteniendo nuestra salud? Sí, 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 siempre lo dijiste vos. Yo a veces, bueno, charlo con todas las personas que vienen a verme y les digo, siempre podés elegir, pero cuando uno se pone a elegir desde acá, muy pocas veces nos pasa porque, como dijiste, hay hábitos de ritmos sociales, laborales, que no te lo permiten, ¿no? Entonces, pero, o sea, que no te lo permiten, pero uno no elige, no está eligiendo. Obviamente que son cambios que uno tiene que ir determinando y ir organizándose, ¿no? Uno no va a dejar el trabajo en una fábrica de hoy para mañana, pero sí puede organizarse cuando va haciendo este cambio biológico para poder entrar en un circadiano, y eso realmente da otra perspectiva, ¿no? La claridad emocional significa tener otra óptica de lo que estás haciendo, ¿no? Y ahí uno Claro. ahí recién puede decidir. Lo que pasa es que muy pocas veces podemos salir y digo, no estamos decidiendo, no estamos eligiendo. Muchas veces nos pasa a todos que no estamos eligiendo y es un proceso, ¿no? Uno de 10 veces se da cuenta que elige una y después va a pasar a 2, a 3. Cuando no llegues a un 40, un 50%, ahí recién el proceso permite que uno pueda hacer Mm. cambios. También a veces lo que nos pasa, o pienso, ¿no? Es que elegir vivir en este ritmo te, te deja dentro de algo y te deja fuera de algo, ¿no? Muchas veces decís, ay, bueno, justo hay un cumpleaños el lunes a las 10 de la noche, que martes, miércoles, jueves, viernes, cualquier día, ¿no? Tomar un vino, determinadas comidas, y eso se vuelve cada vez más común, o sea, la gente sale a lo mejor casi todos los días a un bar a tomar algo, o esa cuestión social de juntarte con los otros después de determinada hora. Entonces, qué difícil también es decir, no, bueno, es que yo ya a esta hora prefiero dormir, no quiero tomar alcohol, como es también fuerte para mí en esta sociedad en que vivimos, ¿no? Como, sí, 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 son elecciones y también yo lo veo así, que no es tampoco extremo, y uno cuando empieza a hacer estos cambios, empieza a salir y también empieza a entender que cuando hay un equilibrio biológico y después un equilibrio psíquico, a veces puede tomar esa ingesta de alcohol a la noche, como decimos, con amigos, y lo hizo una vez,
y estuvo bien, porque en realidad pudo equilibrar lo psíquico y lo biológico no desajustó, porque estamos hablando de que ya tiene un orden. Cuando alguien tiene un hábito, tiene un orden biológico y algo, un día o 2 días fuera, no van a tirar al tacho, digo, todo lo biológico y todo lo emocional, pero hay que ir conociéndose para poder, la idea de esto también es, vivimos aquí, como dijiste vos, en esta realidad y vinimos a experimentar también, ¿no? Entonces no es aislarse y dejar todo de lado, se puede hacer de todo, siempre digo, cuando uno empieza a sentirse así, puede hacer de todo, y ese todo tiene un equilibrio hasta un cierto punto, como digo. Esas salidas además fueron 1 o 2 años, y después eso, tu cuerpo mismo y tu emoción te dice, bueno, pasemos a otro nivel porque estamos buscando otra cosa emocional, y uno va avanzando, no es de hoy para mañana dejar todo, porque tampoco nuestra vida es así, ¿no? Ujú. Acá tenemos una pregunta de Lauti que dice, em, dos. Una que dice, ¿qué importancia tiene la respiración en todo este proceso? Respiración, meditación, etcétera, etcétera. Y la otra pregunta, ¿qué tipos de ejercicios físicos son más recomendables y en qué horarios? Bien, muy bien. Lautaro se ve que está muy avanzado porque la parte de respiración se trabaja en muchas herramientas, pero la parte de respiración lo que permite, no me quiero ir tan complejo, ¿no? Pero la parte de respiración, no solamente para la parte de oxigenación, porque el sistema saca 30% del oxígeno de la respiración y el 70% de agua, pero la respiración permite ingresar a la parte del inconsciente o subconsciente para trabajar toda la parte emocional. Entonces, es muy importante una vez que la persona pudo hacer otros cambios, porque a veces se trabaja en ejercicios de respiración, que son muy buenos para la relajación, pero en realidad lo que permite la respiración es ingresar a partes de nuestra emocionalidad, que obviamente después se trabajan con profesionales, psicólogos o algún otro tipo de terapia, para acompañar esos trabajos, pero la parte de respiración es importante para ingresar a equilibrar la parte emocional. Hay muchas técnicas que permiten estabilizar tanto la parte emocional, el inconsciente, como dije, como los médicos que tenemos dentro, como dijimos que el hígado es el médico de los músculos, cartílagos, partes blandas, ¿sí? Nuestro subconsciente o inconsciente es nuestro psicólogo, nuestro psiquiatra, ¿no? Entonces, si puede salir ese psicólogo, ese psiquiatra en el día, debe salir, o cuando estamos en el sueño profundo, en el ritmo circadiano, va a estabilizarnos emocionalmente, ¿no? Nuestro sistema lo hace cuando dormimos, pero en ciertas condiciones. Por eso es tan importante el ritmo circadiano, porque abarca mucho más allá algo de mejoría biológica, química, sino estamos hablando de una mejoría emocional que lo está haciendo nuestro propio sistema. O sea, por eso yo digo, el ser humano es maravilloso, pero usamos el 1%, cuerpo, mente y alma, ¿no? Cuando esto nos va a permitir avanzar en todos estos aspectos. Mm, sí, qué importante. Y Martín, me queda esa pregunta de Lauti, ¿qué tipos de Ah, ejercicios son más recomendables y en qué horarios? bien, como hablamos del hígado, el hígado no solamente recupera músculos, y recupera músculos, sí, es muy importante, los órganos están activos de que sale hasta que entre el sol, entonces lo ideal sería entrenar cuando hay sol, sobre todo desde la mañana temprano, y hasta dependiendo de la época del año, hasta las 5 o 6 de la tarde, porque hasta las 18 horas, 17, 18 horas, porque después al hígado le lleva 3 o 4 horas recuperar las fibras musculares que se usaron en el ejercicio físico, y acordémonos que a las 23 el ritmo circadiano se limpia el hígado del páncreas de 11 a 4:30 de la madrugada aproximadamente, y trabaja eficientemente. Entonces es muy importante que ese hígado, ¿sí? Ya pueda estar limpiándose y no trabajando recuperando músculo. Entonces lo ideal es hacerlo desde la mañana hasta las 17, 18 horas máximo. ¿Y ese hígado se limpia igual estés durmiendo o no? Si yo, por ejemplo, estoy trabajando, no sé, hasta las 4 de la mañana, ¿se limpia de la misma manera que si estaría durmiendo, descansando? No, porque ese hígado y ese páncreas, que son los que hacen 600 funciones para que funcionemos, tiene que tener 4 condiciones. Estar con oxígeno, que lo dijimos lo del agua, estar vacío el intestino a las 11 de la noche y estar en REM. El REM es el sueño profundo, entonces, ¿sí? Y la Mm, melanina, que dijimos lo de la pantalla. Esas 4 condiciones, y fíjate que la tercera es el sueño profundo. Si la persona no llega a entrar en sueño profundo, ¿sí? Porque hay personas que duermen pero no descansan,
¿sí? Es porque no entran en REM, porque no cumplen o no pueden entrar con esas condiciones químicas del cuerpo. ¿Sí? Si no está en sueño profundo, no va a poder limpiar, porque tiene ciclos. En esa, a ver, de 23 a 4:30, limpia, pero también hace regeneración celular, ¿no? Entonces, lo hace en esa franja horaria. Después, a partir de cuando sale el sol, empieza a metabolizar, a hacer hormonas, recuperación de partes blandas. Entonces, todo ese trayecto que vos estás despierta, está haciendo funciones, ¿sí? Está haciendo funciones metabólicas, no está recuperándose ni limpiando. Qué bien, bueno, si no hay ninguna pregunta más, yo creo que como para ir haciendo una conclusión, hay cosas que nosotros podemos empezar a hacer, ¿no? Y que son hasta bastante sencillas, como esto de, ni bien me levanto, puedo tomar un vaso de agua, tomar el último vaso de agua antes de irme a dormir, tomar un vaso de agua antes de las comidas, ¿también? Sí, 30 minutos antes porque el sistema necesita ese oxígeno para metabolizar. Por eso es que no está muy bueno que comamos y tomemos el agua. O sea, ¿sí? Tomar antes, comer y después de la comida, puede ser inmediato, 45 minutos, se puede consumir agua, pero durante las ingestas no. Tiene que estar antes porque el sistema lo necesita para metabolizar. Ok, entonces, bueno, eso es algo súper práctico que lo podemos empezar a hacer entonces, ¿no? Eso el De- primer pasito es muy importante, ya le ayudamos. entonces sería un vaso al levantarse, Un vaso un al vaso, levantarse y una tuna, ¿sí? bien, Sí, es muy importante que ese vaso, si queremos hacer una mejora y que sea más eficiente, si está con agua tibia, mucho mejor. 50, 60 gramos, lo ok, probamos con el dedo, que no nos queme, es fácil, no hace falta termómetro, en ayunas. Después, bien, 30 minutos antes de almorzar, no se toma durante la ingesta, tomamos uno después, ¿sí? Que puede ser inmediato o 45 minutos después, y uno antes de bien, acostarse. bien, perfecto. Y si el agua es solarizada, mejor, que también eso es algo que podemos hacer, es súper accesible, ¿no? En una botella Sí, de vidrio, no totalmente. plástico. No, todo de vidrio es lo ideal y es ideal eso. Empecemos con eso básico, digamos. Y después si Bien, podemos, por lo menos, empezar a traer los horarios de la última ingesta más cerca del atardecer, ya es un gran cambio y bueno, el cuerpo lo agradece y con muy poquito el cuerpo empieza a cambiar, ¿no? Eh, es bien. Y por fundamental por lo menos ejemplo, empezar. la última comida del día, ¿qué recomendás que sea? ¿Algo más livianito? Sí, No comer tan pesado. sí, obviamente que hay que tener en cuenta a veces digamos, los análisis de cómo está la persona en general por sus niveles de azúcar en sangre y, ¿no es cierto?, tanto el colesterol bueno como el malo, triglicéridos, hay que tener en cuenta eso. Pero teniendo en cuenta que hacemos todo muy mal, una mejora sería, vamos con una ingesta, tiene que ser de verduras crudas, eso también hay que tener en cuenta si la persona no tiene algún divertículo, ¿no? Porque a veces las hojas verdes en la última ingesta hacen mal, esa persona va a saberlo, va a consumir las hojas verdes como última ingesta y le va a inflamar, pero si no, pueden ser verduras crudas de cualquier eh, tipo, ¿sí? Pueden ser mixtas las ensaladas, pero no tienen que tener ni huevo, ni queso, ni legumbres, ni proteínas cárnicas, ¿sí? Por lo menos en esta última ingesta, entre las 18:30 y las 19, ¿sí? Sería un gran cambio poder empezar con eso, sería buenísimo. Bien. Y por último, o lo que yo haría, ¿no? Como para empezar, es intentar acostarme antes de las 11 de la noche, que es cuando empieza a hacer el trabajo mi hígado, o sea, tipo 10:30 me tendría que ir a dormir, o antes. Sí, Bueno, lo ideal, acordate que como tiene ciclos, lo ideal sería 10 de la noche, porque o 10:30 de tope, claro, porque para entrar en REM claro, el cuerpo lleva 30 a 45 minutos, entonces por eso es que a veces vamos un claro, poquito antes, porque si empieza a las 11, a veces las personas, como te digo, haciendo este cambio no entra en sueño enseguida y da vuelta en la cama y a veces claro. está hasta la... Pero bueno, es Sí, un gran sí. cambio, pueden hacer las 10, 10:30. Yo me tendría que ir a acostar a las 6 de la tarde para dormirme a las 10 de la noche. Y al principio, cuando uno entra al ritmo circadiano, vas a dar, es un sistema calcular que tiene que cambiar algo de años, entonces son 6 Claro, 7 noches que van a dar vuelta, ni hablar, tiene que sí, sí, reestructurar sí. años.
pero lo hacen en una semana, es maravilloso. Lo voy a intentar. Y después levantarme temprano, que es lo que más me cuesta, que tendría que ser como a las, bueno, acá no sé bien a qué hora sale el sol, pero supongamos que a las 6. Sí, lo que es la parte de levantarse temprano, cuando uno entra en ritmo circadiano, real para el cuerpo se despierta, se empieza a despertar, te empezás a despertar solo con vitalidad, ¿no? Entonces, eso es algo Claro. que también es difícil de expresar porque cada persona lo va a ir sintiendo y bueno, no hay un horario, no es que el cuerpo se tiene que levantar a un horario específico, eso lo va a ir determinando cada fisiología, ¿no? Con eso somos diferentes y el cuerpo a medida de lo que necesita va a ir haciendo, por eso es que varía de una persona a otra. Sí, tal cual. Y te da una vitalidad. O sea, yo durante un tiempo sí me levanté a las 5 de la mañana para meditar y te da como una vitalidad levantarte temprano. O sea, el día es, no sé, mucha energía. Yo sentía muchísima energía de levantarme a esa hora. Sí. Después me cuesta sostenerlo, pero las veces que lo hago, y sobre todo cuando empiezo con una meditación también, me da una energía súper potente. Sí, somos seres solares, así que cuando uno empieza en ritmo, empieza a vivir de día. Claro, Empieza a vivir más de día que tal de cual. noche, ¿no? Entonces, por eso es que empieza a adecuar sus actividades más diurnas que nocturnas. No es que uno a la noche no va a tener un evento, no va a salir, por supuesto que sí, pero su gran mayoría de su vida empieza a ser mucho más funcional de día que de noche. Tal cual. Y cuando decís somos seres solares, ¿no? También lo relaciono con la astrología. La astrología dice eso, somos seres solares. Entonces, qué bueno es encontrar todos esos puntos en común. Somos seres solares porque, la verdad que lo charlamos, nuestro jefe es la pineal y trabaja con los fotones, ¿no? Para Claro, activarse y empezar a metabolizar. Entonces, si ella que nos hace funcionar trabaja con el sol, me parece que lo más lógico es entender que tal nosotros cual. también. Sí, sí, sí. Sí, unirse a ese ciclo del universo, ¿no? Como Sí, ser parte y vivirlo como parte de ese ciclo del universo. sí. Somos todo lo mismo, ¿no? Tal Entonces, cual. entender que somos todo lo mismo. Seres, todos los Martín, seres humanos, las plantas, los animales, y todos funcionamos con el sol maravillosamente, pero bueno, nos hemos ido cambiando y hemos pasado más para la otra parte nocturna y bueno, no nos ha ido demasiado bien a ninguno, ¿no? Tenemos todo lo que tenemos. Martín, gracias porque yo sé que vos a esta hora ya estás durmiendo y hoy hiciste el esfuerzo para estar acá. Y a la gente que nos está viendo y que no lo conoce a Martín, Martín está en Rafaela, trabaja ahí. Su pareja, Eli, que también le mandamos un saludo, también es osteópata, también trabaja en Rafaela. Entonces, si quieren, pueden aprovechar a hacerle una consulta. Bueno, me pueden escribir a mí, les puedo pasar el número, o en su Instagram, que lo está empezando ahí a mover de a poquito, De a lo poquito. encuentran como Martín Lazorela. Sí, Martín.Lazarela. Martín.Lazorela. Bueno, gracias a todos y gracias a vos, Martín, por estar acá. O sea, fue hermoso hablar con vos y siempre, porque aparte tenés un montón de conocimiento. O No, sea, en muchos aspectos, no solamente en tu trabajo, que es excelente, sino aportas como una mirada integral desde lo emocional, lo espiritual. O sea, tus terapias para mí son un montón. Entonces, si la gente va abierta a mucho más que recibir una terapia física, creo que se encuentra con muchas cosas que puede sacar, ¿no? Muchos beneficios que puede sacar de tu terapia. bueno, muchas gracias, Lau, por todo, por la invitación, un gusto y bueno, no es esfuerzo si podemos compartir y yo creo que, bueno, los seres humanos vamos a avanzar si nos compartimos información y bueno, y creo que eso estamos haciendo todo con distintas herramientas, así que nada, esto no es ningún esfuerzo para nada, es un placer. Qué bueno. Y el video va a quedar en el muro, así que lo pueden seguir viendo o lo pueden compartir, lo pueden ver, le pueden dar likes para que más gente lo vea y eso. Bueno, gracias a todos los que se unieron, un montón de gente. Gracias. eh, y gracias a vos, Martín. Y acá te dice Beatriz, qué bueno, Martín. Y, o Sí, sea, no sé si vos los alcanzás a ver, sí, sí, pero... los veo. Esa Beatriz es mi mamá, así que gracias, mami. Ay, qué lindo.
Hermosa charla, gracias, muy profundo, sí, Muchas muy gracias, profundo. Ale. Bueno, Y ya podemos profundizar en otros temas con Martín, porque Martín sabe de todo, así que por ahí en otro momento podemos, sí, sin armamos ningún otro vivo. problema, armamos algo en un tema en particular, así lo vamos